Vamos a ir entonces a nuestro texto de Esdras. Cuando llegaron los judíos del regreso del cautiverio, después de esos 70 años en Babilonia, por causa de sus propios pecados, estaban siendo disciplinados por la mano del Señor durante ese cautiverio, para que volvieran otra vez a pensar en el Dios verdadero, en el Dios de sus padres, en el único Señor que había hecho maravillas en la vida de ese pueblo, que los había escogido soberanamente, no porque fueran el pueblo más especial, al contrario, dice Deuteronomio 7, eran uno de los pueblos más insignificantes de la tierra, sino simplemente por amor y porque se comprometió Dios con Abraham, iba a cumplir esa promesa que Él le hizo a Abraham en este pacto incondicional para ellos, que unía al Dios verdadero con hombres pecadores como los israelitas. Ahora, cuando ellos vuelven, entonces entienden que deben recuperar todo aquello que durante 70 años les había sido negado por causa de la disciplina en la cual estaban, como recién acabamos de decir. Y tenían que venir con una mentalidad cambiada, diferente. Debían ser no solo restaurados físicamente, como vimos la última vez que estuvimos en Esdras, sino también espiritualmente. Eso en esencia era lo que más importaba. Y llegamos al capítulo 3. Y vemos que ellos entendieron algo sumamente importante y era la centralidad del altar en el contexto de la adoración al Dios verdadero. El altar era fundamental porque era el altar del sacrificio donde se realizaba la expiación a través de la multiplicidad de sacrificios que la ley había dispuesto para que siempre recordaran en un hecho significativo de que un inocente animal debía morir por causa de ellos que eran culpables por sus pecados. Y esa era una manifestación de misericordia de Dios, pero al mismo tiempo era una manifestación de que el Dios verdadero también es un Dios justo y tiene que ejecutar juicio. Estos dos elementos debían estar en la memoria de los israelitas permanentemente. Pero ¿cómo podían realizar sacrificios en Babilonia, donde durante 70 años estuvieron condicionados desde el punto de vista cultural, por una cultura totalmente distinta, desde el punto de vista espiritual, por una cultura que adoraba a muchos dioses? Y desde la perspectiva individual, también estaban condicionados y congregacionalmente porque no podían presentar sacrificios no habiendo un altar. De tal manera que al regresar ellos entendieron la importancia del altar y por eso en el versículo 2 del capítulo 3 dice: edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Había una guía infalible que siempre aparece aquí. ¿Cuál es? La ley de Moisés, la palabra de Dios. Dios había normado la manera en que el pueblo se relacionara con Dios. Dios había establecido cuáles eran los parámetros y siempre el parámetro principal era que tenían que hacerlo a través de un sacrificio. No podían acercarse así nada más porque no podía Dios aceptar a hombres pecadores de esa manera sin un intercesor que él mismo había establecido, en este caso que era un animal que apuntaba obviamente al sacrificio perfecto de Cristo en lo sucesivo en el futuro. Por lo tanto, esto era esencial que construyeran un altar. Noten que ni siquiera habían empezado la construcción del templo, pero el altar debía estar necesariamente como el cuadro principal aquí que tenemos. Si pudiésemos dibujarlo, dibujaríamos a muchas personas que se reúnen y que no teniendo un lugar físico como un templo que era principal en Israel, pero ya había sido destruido, edificaron un altar porque entendieron que ese era el símbolo perfecto de lo que significaba una relación con el Dios verdadero y que no podían acercarse de otra manera. Pero en el versículo 4 hacen otra cosa importante. Llegaron en el mes séptimo. Esto significaba septiembre-octubre para nosotros porque el año judío empezaba en marzo-abril. De tal manera que el mes séptimo era septiembre-octubre. Ahora, hicieron otra cosa, versículo 4 al 7, dice: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito. Yo quiero que coloquen su mirada ahí y sus pensamientos ojalá no divaguen y estemos centrados en esto, como estaba escrito.
Holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo de toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto, porque Ciro los había enviado a reedificar el templo. Ahora, yo quiero que pongamos énfasis en el versículo 4, que en definitiva es el que nos va a dar el material para poder exponer esta mañana. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Qué significa eso? Dios estableció celebraciones especiales que el pueblo de Israel debía realizar cada año, y cada una de estas celebraciones tenían estos tres elementos constitutivos. Se celebraban la mayoría de ellas por un asunto de tipo agrícola, es decir, era una celebración de la agricultura y que simbolizaba la provisión de Dios. En segundo lugar, eran esencialmente fiestas que apuntaban a un hecho histórico, es decir, a una obra de Dios entre el pueblo de Israel que, con lo cual conmemoraban a través de esa celebración ese hecho histórico. Pero en tercer lugar había un elemento espiritual o profético, es decir, apuntaba a un hecho del futuro que era mucho más importante que el hecho agrícola y que la situación histórica. Por lo tanto, estos tres elementos constituían cada una de las celebraciones, y Dios estableció en Israel al menos siete fiestas, de las cuales tres eran las esenciales. Entonces, según el Levítico 23, del versículo 4 en adelante, son 7 fiestas que Israel debía celebrar cada año. Estas eran la Pascua. ¿Recuerden la razón de esa fiesta? Porque ese día salieron, esa noche específicamente salieron de Egipto, fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Segundo, estaba la de los panes sin levadura, que comenzaba inmediatamente después de la Pascua y que tenía el mismo hecho histórico como antecedente, es decir, esa misma noche Dios le dijo que hicieran pan, pero sin levadura, para que no tuviesen que esperar que leudase, porque tenían que salir inmediatamente. Eso era por 7 días después de la Pascua. La fiesta de las primicias, donde llevaban los primeros elementos, digamos, de los frutos de la tierra, que ellos mecían literalmente delante del Señor y agradecían por la bondad de Dios con la provisión que ellos necesitaban. Luego estaba la fiesta de Pentecostés, o de las semanas también se llamaba, y que era una fiesta igualmente que tenía un sentido de provisión del punto de vista agrícola, porque ellos ya no llevaban la gavilla mecida, sino que llevaban panes, dando a entender que ya había sido transformada, ¿cierto?, del trigo o del grano propiamente tal al pan, y ellos ofrecían a Dios eso en gratitud, en adoración, en acción de gracias, porque el Señor había sido bueno para con ellos. Eso era 50 días después de la Pascua. Estaban también la de las trompetas, que era otra celebración importante que se hacía. Estaba el día de la expiación, o del Yom Kippur, que igualmente era una fiesta que se hacía el séptimo. Estas fiestas, la de las trompetas, la de Yom Kippur, y la última, que es la fiesta de los tabernáculos, se realizaban normalmente el día o el mes séptimo, quiero decir. 7 fiestas, cada una de ellas tenía propósito especial, como decía, debían celebrarse como acción de gracias por la fidelidad de Dios al proveer todo lo necesario para su sustento, no solo material, sino también espiritualmente, y fiestas conmemorativas de la obra de Dios en favor del pueblo, en definitiva, eso es lo que era. ¿Qué tienen que ver con nosotros? Pero son fiestas de un pueblo que está, no sé, a 14.000 kilómetros de distancia nuestro. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros no somos judíos, evidentemente que no.
Pero ¿por qué es importante estudiarlas? ¿Por qué están en la Biblia? Es precisamente porque Dios nos quiere dar lecciones a nosotros también a través de esas fiestas, porque tienen un elemento esencial que no solo es histórico, como dije, sino también es un elemento profético o espiritual. Y ahí caemos nosotros en aquello. Ahora, podemos preguntarnos entonces, la razón por la cual estudiamos esto es un asunto meramente de conocimiento histórico de un pueblo lejano al nuestro, o realmente tiene que ver con nosotros. Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 3, versículo 4, que esto tenía un antecedente y un fundamento. ¿Lo notaron? Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito. Como está escrito, es decir, el fundamento, el origen de todo esto se da por el hecho de que Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, pero el Dios también de toda la humanidad, de todo el universo, el Dios que nosotros adoramos, escribió esto y lo dejó establecido para poder enseñarnos lecciones importantes para nosotros en el día de hoy, sacando el aspecto racial, sacando el aspecto agrícola. Nosotros nos centramos principalmente en el aspecto profético espiritual que conllevan estos elementos. Podemos entonces acercarnos a otro texto de estos libros posexílicos, también el capítulo 8 del libro de Nehemías, y vamos a ver otra vez estos mismos elementos. Es interesante, y vamos a ver otra vez la misma celebración. Capítulo 8, versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. ¿Ven que se repite lo mismo? ¿Por qué celebraron la fiesta de los tabernáculos? Porque Dios la había instituido. Y Dios la había instituido por algo, porque Dios no hace nada si no tiene un propósito específico por el cual lo hace. Por lo tanto, este elemento es esencial que nosotros lo tengamos en cuenta, como Dios lo estableció. Y ellos salieron, y después de todo lo que significó la exposición y la predicación de la palabra de Dios, ese día, porque era el primer día de la semana, digamos el primer día en que comenzaba la celebración, y el último día era Santa Convocación, es decir, eran días especiales. Y el último día normalmente se leía la palabra de Dios, y además se llevaba, más adelante vamos a ver la razón, un jarro de agua con el cual se hacía libación, que era una forma de poder lanzarlo sobre los sacrificios como la ofrenda final o la que consumaba la ofrenda propiamente tal. Pero esa agua tenía un significado particular que lo vamos a ver más adelante. Estas fiestas, ¿por qué? Cada una de ellas, las 7 que mencionamos, las 3 especiales, que era Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ¿por qué el Señor la estableció? Como un elemento primero recordatorio al pueblo de que Dios es fiel con su pueblo. Dios es fiel con su pueblo, y eso nunca va a cambiar, porque la fidelidad de Dios está unida a la inmutabilidad de Dios. Nosotros decimos, por ejemplo, cantamos ese himno: tu fidelidad es grande. Grande es tu fidelidad. ¿Y qué significa la fidelidad? Que es el mismo ayer, hoy y por los siglos también. No es fiel circunstancialmente en una situación particular de su pueblo, sino es fiel siempre. Y entonces eso es lo que quería a través de estas fiestas. Tenían el objetivo de mantener en la memoria colectiva del pueblo la gran obra de Dios en favor de los suyos. Y como cada creyente hoy es parte del pueblo de Dios, que es la iglesia, entonces Dios también
Quiere que tengamos en nuestra memoria colectiva, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, el hecho de que Dios ha sido fiel permanentemente con nosotros. Que Dios seguirá siendo fiel y que Dios seguirá siendo fiel hasta el momento de la consumación, que nos lleve a su presencia. Hermanos, cuando pensamos en qué se basa nuestra esperanza viva, se basa en el hecho de que Dios es fiel. No en lo que nosotros podemos hacer por Él, no en todos los sacrificios que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él ha hecho por nosotros y Él se ha comprometido a hacer por nosotros. Porque la fidelidad de Dios descansa en la promesa de Dios. Y esta fiesta tenía este componente especial. Celebramos entonces permanentemente la fidelidad de Dios en favor de su pueblo en el pasado, en el presente y en el futuro. Eso es lo que hizo el pueblo que regresó del cautiverio. Notamos la última vez que estuvimos en este texto, en el capítulo 3, versículo 1 al 3, me recuerdo, notamos especialmente la pasión con la cual el pueblo venía y se reunió como un solo hombre, ¿cierto?, en forma unánime, sin que fuesen convocados especialmente. Cada uno de ellos, por decirlo así, corrió para estar allí y adorar al Señor. Tenían el deseo, la pasión en su corazón, el anhelo de que fuese restituida su relación íntima con el Señor al volver a Jerusalén. Y ahora, entonces, ellos examinan la palabra de Dios. Y en función de la palabra de Dios ofrecen los sacrificios. Versículo 2. Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y luego al leer la ley, al leer la palabra que ellos tenían en ese momento, ¿qué otra cosa surgió? Hay una fiesta que Dios mandó que celebrásemos. Y esta es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, entonces, se llenaron de gozo sus corazones y entendieron que debían volver a celebrar la fiesta solemne que demandaba la ley del Señor. Porque cada una de ellas apuntaba a recordar y celebrar la fidelidad de Dios para con ellos. Un elemento interesante de esta fiesta es que todos los sacrificios no eran expiatorios. Es decir, no se hacían para expiar pecados. Los sacrificios se hacían como ofrendas de acción de gracia. Era una celebración. Y por eso a Esdras y a las personas que estaban ahí ese día cuando predicaron la palabra ahí en Nehemías 8, que nosotros leímos hace un momento atrás, lo que ocurría en ese momento cuando ellos empezaron a llorar después de la exposición de su palabra, ellos le dicen, ¿por qué lloran si es un día de celebración? De tal manera que esta era una de las cosas interesantes de esta fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era? Vamos a ver algún elemento. Esta fiesta tenía una duración de 7 días, como dije. Lo primero que Dios instruye es que el primer día y el último día de la fiesta son días de reposo para el Señor, es decir, días especiales. Y esta es la primera ofrenda, en definitiva, que tenía que hacer el pueblo. Debe presentarse a Dios en su propio tiempo al cesar de sus labores cotidianas y enfocarse solamente en el Señor. Esa es la primera ofrenda. Apártate y dedícale un tiempo especial al Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos cada domingo. Nos apartamos y le dedicamos un tiempo especial al Señor. La idea es que en ese tiempo no tengamos otra cosa en nuestra mente, en nuestro corazón, sino solo la adoración al Señor porque lo celebramos a Él. Luego, debían presentarse ofrendas de vacunos y libaciones por 7 días. Estos sacrificios no eran, como dije, por el pecado, por el contrario, eran una expresión de gratitud y adoración a Dios por su presencia en medio del pueblo y la provisión abundante que daba en función de la cosecha, porque también era una fiesta, vamos a verlo después, de provisión de cosecha. Por otro lado, en el primer día de la fiesta también debían ser recolectadas palmeras, mimbres y frutos. Durante ese tiempo el pueblo debía morar en chozas o en ramas. De allí se le llama también la fiesta de Sukkot. Sukkot es enramada. O también tabernáculo. Los 7 días de la fiesta debían caracterizarse por el regocijo del pueblo delante del Señor. Fíjense este elemento esencial.
Era una fiesta, y una fiesta, cuando nosotros pensamos incluso en el concepto, es celebración, es alegría, es gozo. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de esta fiesta? La Biblia dice, para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculo a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Eso está en Levítico, capítulo 23, versículo 43. En otras palabras, busca recordar a las generaciones futuras que Dios es el Redentor de su pueblo, que los liberó de la esclavitud en Egipto, los sustentó en tabernáculo durante los 40 años que anduvieron en el desierto proveyendo para todas sus necesidades, y es su Dios quien mora en medio de su pueblo. La fiesta entonces se transformó ¿en qué cosa? En un memorial permanente de la fidelidad de Dios. Y hay al menos 4 aspectos importantes que también podemos hacer nuestro en estos días donde celebramos la fidelidad de Dios. Primero, eso es lo que vamos a ver, es la demostración de la fidelidad de Dios como Redentor. Segundo, es la demostración de la fidelidad de Dios como proveedor. Tercero, es la demostración de la fidelidad de Dios como preservador. Y cuarto, es la manifestación de la fidelidad de Dios como consumador. Es decir, no solo comenzó con la redención, sino que le provee a este pueblo al cual redimió, los preserva a este pueblo al cual redimió y finalmente consuma su obra y su plan perfecto al llevarlos a su gloria. La primera expresión de fidelidad mira al pasado. La segunda y tercera mira al presente y la cuarta al futuro. Y eso lo vamos a ver enseguida. Sobre la base de qué vamos a exponer esta mañana estas cuatro cosas que mencionamos sobre la base del versículo 4 nada más. Celebraron asimismo la fiesta solemne en los tabernáculos como está escrito. Y entonces necesitamos ir y ver cómo está escrito. Es decir, cuál fue la razón por la cual se estableció esta fiesta. Vamos, por favor, entonces a Levítico 23. En la Academia Teológica que tenemos estamos haciendo un resumen de cada uno de los libros del Antiguo Testamento y cuando llegamos a Levítico dijimos que no avanza aquí históricamente el pueblo, sino que se detienen en un lugar y el Señor les da las estipulaciones referidas a los sacerdotes y sobre todas las cosas, las leyes que tenían que ellos cumplir y que llevaban como tema fundamental la santificación, el apartarse del pecado y la consagración a Dios. Ahora, en este contexto entonces le dice qué es lo que tienen que ser en las fiestas solemnes y cuál es el objetivo. Versículo 43, Levítico 23, 43. Dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. La penúltima frase que aparece allí, o la última antes del punto, dice, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Esto debía quedar con tinta indeleble en la memoria colectiva del pueblo y en la memoria individual de cada uno de los integrantes del pueblo. ¿A qué se refería? Obviamente a la redención. Aquí vemos la fidelidad de Dios en la redención y esa es una de las primeras razones por la cual la fiesta debía celebrarse. Porque les recordaba otra vez, nosotros sabemos que somos frágiles de memoria y era necesario recordar al pueblo que Dios era su Redentor en primera instancia. Eso era lo principal. La redención de la esclavitud en Egipto marcó el principio del año para ellos. Recuerdan que el Señor le dijo eso en Éxodo capítulo 12, no lo vamos a examinar porque de lo contrario nos demoraríamos mucho al estar citando todos los textos bíblicos, pero sí es importante, si ustedes quieren después en su casa van a Éxodo 12 y se dan cuenta como Dios mandó que apartasen un cordero el día 10 del mes de Nisán y luego en el día 14 lo sacrificaran y luego colocaran esa sangre en el dintel de las puertas, los
postes principales de la puerta de cada familia, para que cuando pasara el ángel vengador que venía a ejecutar juicios sobre Egipto, sobre los primogénitos de Egipto, cuando viera la sangre pasara por alto, y eso es la Pascua o Pesaj, pasara por encima y no ejecutara juicio allí. Ahora, esto debía quedar en la memoria colectiva, como digo, del pueblo de Dios, y tenían que mirar siempre a ese hecho. Dios es nuestro Redentor. Pero la pregunta que debían hacerse, ¿y por qué nos redimió? ¿Tenía algún tipo de obligación con nosotros para ir y hacer esa obra en ese momento en Egipto? ¿Tenía algún tipo de obligación para con los israelitas que el Señor viniera y mostrara su poder glorioso, aplastando a los dioses falsos de Egipto y liberando a su pueblo de la esclavitud en la cual se encontraba? No había ninguna obligación de parte de Dios. ¿De dónde procedía de eso? De su amor, simplemente. Él había determinado salvarlos. Los escogió por amor y los redimió por amor. El mismo pueblo que fue elegido en Abraham, en Génesis, es el mismo pueblo que es redimido en Éxodo. Es el mismo pueblo que es santificado en Levítico. Es el mismo pueblo que es dirigido en Números y es el mismo pueblo que es instruido en Deuteronomio. El Señor hizo una obra perfecta en ellos, pero por causa de su puro amor para con ellos. Y entonces esto debía quedar grabado con tinta indeleble en el corazón de cada uno de ellos. Dios era su Redentor. Debían recordar cómo sufrieron como esclavos bajo el yugo de Egipto. Debían recordar cómo sufrieron bajo este imperio terrible que los sometió y los subyugó. Durante muchos años, alrededor de 400 años, imagínense, estamos hablando de 4 siglos. Generación tras generación fue oprimida. Al principio estuvieron más o menos libres, pero cuando se acercó el final de esos años hubo una esclavitud terrible. Eso lo vemos en Éxodo, capítulo 3. ¿Qué hizo el Señor entonces? El Señor obró poderosamente para sacarlo de esa esclavitud. ¿Estamos notando que esto tiene relación con nosotros también? El Señor tuvo que intervenir en medio de la historia, también en la vida de cada uno de los que son creyentes, cada uno de ustedes. Intervino maravillosamente al verlos bajo la esclavitud y el sometimiento por causa del pecado. El Señor nos miró con compasión a cada uno de nosotros porque, como decíamos hace un momento, nosotros hicimos méritos para ganarnos el infierno. Pero el Señor envió a nuestro Redentor. Nuestro bendito Redentor que vino a librarnos de la esclavitud del pecado que nos sometía, que nos subyugaba, que nos tenía cautivos absolutamente, que nos había cegó nuestro entendimiento para que no pudiésemos entender la verdad de Dios, que nos tenía encadenados literalmente en términos espirituales porque no podíamos zafarnos de eso por nuestras fuerzas y capacidades, igual como los israelitas. Y entonces vino y extendió su mano y nos sacó de ese lugar terrible. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor. Esto es lo que tenían que volver otra vez a recordar los israelitas que volvieron del cautiverio. Tenían que entender este hecho significativo. Miren atrás a la historia, le estaba diciendo el Señor a través de lo que escribió para que celebrasen esa fiesta. Miren a la historia y vean la razón por la cual deben celebrar esta fiesta. Es un elemento que trae a la memoria de ustedes el hecho de que eran completamente esclavos en Egipto. Pero Dios intervino. Dios intervino, no por merecimiento de ustedes, sino porque simplemente Él es fiel a su promesa que le había hecho a Abraham. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? La fidelidad de Dios, no la fidelidad del pueblo, lo notan. Es la fidelidad de un Dios bueno y maravilloso que quiere intervenir en nuestra vida. Cuando estábamos absolutamente ciegos, Él abrió nuestros ojos y nos dio vida. Esta redención ocurrió en un momento.
cuando nosotros ni siquiera fuimos conscientes probablemente. Y eso es lo que le dice el Señor a los Corintios a través del apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 4 dice cuál era su condición y cuál llegó a ser su condición posteriormente por la intervención de Dios. Versículo 3, 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa era la condición, eso es esclavitud absoluta. Es esclavitud espiritual porque no podemos ver las cosas que son del Espíritu de Dios. No podemos entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Estamos bajo un yugo terrible. Pero el versículo 6 trae esperanza. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso hizo el Señor. Eso es redención. Estábamos ciegos y alumbró nuestros ojos. Éramos esclavos y quitó nuestras cadenas. ¿Eso por qué lo hizo? Simplemente porque fue fiel a su plan que él mismo determinó antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no hemos de celebrar la fidelidad de Dios entonces hoy en el presente, mirando de que Él fue nuestro Redentor? Es más, hermanos, cuando vamos al Evangelio de Juan, nosotros notamos algo también significativo en este aspecto. Recuerden que la fiesta era la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? ¿Cuál era la razón por la cual el Señor los hizo vivir en tabernáculos durante el peregrinaje en el desierto? Era un asunto de tipo práctico porque tenían que ir armando sus carpas, levantando el campamento, estableciendo el campamento y así sucesivamente avanzando por el desierto. Pero tenía una razón más importante y era el hecho de que Dios en un tabernáculo movible habitaba en medio del pueblo. Estaba con su pueblo para guiar y conducir a su pueblo. De hecho, cuando esa nube que simbolizaba la presencia de Dios se levantaba en el día, entonces era tiempo de que desarmaran el campamento y avanzaran. ¿Hacia dónde? Hacia la dirección a la cual avanzaba la nube. En la noche ocurría lo mismo con la columna de fuego. Por lo tanto, era símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Ahora, el Evangelio de Juan, capítulo 1, veamos el versículo 1 y el versículo 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice cuál era ese verbo, quién era ese verbo. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra, habitó, significa hizo su tabernáculo entre nosotros. Hizo su tabernáculo entre nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor estableció el tabernáculo? Éxodo capítulo 25, para habitar entre el pueblo, ¿verdad? Muchos años después, muchos siglos después, el Señor Jesucristo viene y hace su tabernáculo entre nosotros. En definitiva, el tabernáculo ahora no es una tienda movible, es una persona. Dios envía a su propio Hijo. Dios viene y habita con su pueblo en su Hijo. Y por eso Él después dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y se refería al templo de su cuerpo. Dios habitaba allí. Toda la plenitud de la deidad, dice Pablo a los Colosenses, habitó en Jesucristo. Un tabernáculo. Si nosotros vamos más adelante, al capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan, nos damos cuenta de algo maravilloso. Versículo 37, 7:37. En el último y gran día de la fiesta,
¿Qué fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Miren lo que hizo el Señor. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, donde se hacían dos cosas esencialmente, yo dije, se leía la palabra de Dios y se explicaba la palabra de Dios, Nehemías capítulo 8, y al mismo tiempo se llevaba una jarra de agua del estanque de Siloé, que hasta el día de hoy se puede visitar en Israel. Se tomaba una jarra de ese estanque y se llevaba, y entonces se lanzaba sobre los holocaustos que se realizaban en sentido de consumación del sacrificio o de los sacrificios de acción de gracia que se hacían en ese día. Miren lo que hizo el Señor. Se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ahí está el elemento del agua, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es redención. Estaba diciendo, vengan y beban del agua que yo les daré, porque en definitiva eso es lo que ustedes necesitan. Y entonces el comentario del apóstol Juan, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Vengan y beban y yo les daré mi Espíritu. Y de su interior, porque eso es lo que iba a venir a hacer el Espíritu, habitar en cada uno de los creyentes, correrán ríos de agua viva. Está relacionado directamente con la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, esta es una celebración por la fidelidad de Dios en la redención, ¿lo notan? Hermanos, ¿cuándo debemos celebrar esta fiesta? Todos los días de nuestra vida hasta que partamos de aquí. No celebramos literalmente la forma en que lo celebran hasta el día de hoy los judíos esta fiesta, pero sí la celebramos desde la perspectiva de nuestra redención. Porque si fue grande lo que pasó con el Señor y lo que hizo el Señor en Egipto, mucho más grande lo que hizo el Señor en el Calvario. Porque los israelitas fueron liberados circunstancialmente de la esclavitud, pero nosotros somos liberados permanentemente de la esclavitud del pecado. Entonces, cuánto más gratitud, cuánto más adoración debemos a ese Dios maravilloso. Si no se trata de juntarnos porque es buena onda que nos conozcamos y tengamos comunión entre nosotros. No, si no nos juntamos para celebrar al Cristo que nos redimió. Esta fiesta despliega el Evangelio. El Señor se encarnó, el Señor hizo su tabernáculo, el Señor vino a visitarnos y a salvarnos, el Señor vino a calmar la sed de nuestra alma que el pecado producía en nosotros y hacer por su Espíritu que la vida eterna rebose en cada uno de los creyentes. ¿Cuánto merece nuestro reconocimiento que Él haya ideado nuestra redención y la haya ejecutado perfectamente? Cuando nosotros habíamos planeado nuestra propia ruina, porque eso es lo que hace el hombre sin Dios, como veíamos el otro día al hablar de Eclesiastés. Hay una visión horizontal de esa persona que dice todo debajo del sol no tiene ningún sentido, pero luego dice, tiene sentido si entendemos que Dios es el que gobierna este universo. Nosotros habíamos planificado nuestra ruina. El Señor contempló desde la eternidad los crímenes con los que solo podíamos despertar su justa ira sobre nosotros. En base a ello, Él debería arrojarnos al infierno según su justicia. Pero, en su gran amor con que nos amó, dispuso poner a su Hijo en nuestro lugar. Colocarlo allí y quebrantarlo. Él mismo lo quebrantó, sujetándole a padecimiento, para que sobre ese fundamento inconmovible y permanente seamos sacados de las mismas puertas del infierno, porque esa es la salvación, hermano. Nos sacó de las mismas puertas del infierno. Algunos dicen, no, el infierno es un invento para asustar a la gente. No es un invento. Jesús habló más del infierno que del cielo. Y graficó a través de palabras algo terrible. Es el lugar donde el gusano de ellos nunca muere. Es algo grande. Esto es mucho más que lo que nosotros pensamos. Las personas dicen, yo no voy a la iglesia, ni me interesa. En realidad, yo sé que ya por último voy a ir al infierno. Y hacen broma de eso. Si realmente vieran de cerca lo que significa el infierno,
no estarían haciendo broma. Eso es lo que merecíamos. Nosotros debíamos ir allí y sufrir eternamente como el rico de la parábola. Sin embargo, el Señor vino y dijo, tú no, y nos tomó y nos sacó. ¿Cómo debemos bendecir a ese Dios que todavía tenemos un evangelio entre nosotros? Una cruz que permanece erguida donde podemos mirar cada vez que nuestra débil fe es sacudida y volver a ser reanimados y levantados por ese Señor. ¿Qué es lo que nos sostiene aún en los momentos más álgidos de nuestra existencia aquí en la tierra? Aún en el momento donde estamos en una cama allí postrados con un cáncer probablemente. ¿Qué es lo que sostiene al creyente? Cristo murió por mí. Él es mi Redentor. Eso es lo único que nos sostiene, hermanos. Allí no tenemos nada. Y todos los millones que podamos tener guardados en un banco no sirven de nada en ese momento. Pero sí, esta convicción, esta seguridad, esta certeza, Cristo me redimió. Del mismo modo, como los judíos miraron al altar, nosotros miramos a la cruz. Del mismo modo como los judíos miraron el cordero del sacrificio como recordatorio de su liberación de la esclavitud en Egipto, nosotros miramos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo y celebramos su redención. Segundo, otra vez pensamos en esto, como está escrito. Vamos otra vez a Levítico 23, pero ahora al versículo 39 y vemos la primera razón, que era una razón agrícola por la cual celebraban o debían celebrar esta fiesta. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Todo esto era anticipación a la fidelidad de Dios en la provisión para su pueblo, cuando éste ya haya tomado posesión de la tierra prometida. Estas fiestas debían celebrarse no en el desierto, estas fiestas debían celebrarse cuando entraran a tomar posesión de la tierra prometida. Cada vez que el pueblo celebrara esta fiesta, estaba celebrando la fidelidad de Dios como proveedor de su pueblo. Esto es lo segundo. La fidelidad de Dios como proveedor o como provisión de su pueblo, de todas las necesidades materiales. Del mismo modo como los sustentaría con maná los 40 años que pasaron en el desierto, así cuando llegaran a la tierra que el Señor había prometido, les dijo que era una tierra donde fluye leche y miel, y esa es una forma expresiva, simplemente un uso del lenguaje para decir donde todas las cosas materiales que satisfacen sus necesidades están disponibles para usted. La fiesta entonces apuntaba a celebrar la fidelidad de Dios en la provisión para con su pueblo. Y esto apunta para nosotros al presente. Hermanos, sabemos cosas sencillas que hacemos mecánicamente. Por ejemplo, cerrar los ojos y decirle gracias, Señor, por este pan que está en nuestra mesa. Gracias por las cosas que hay aquí en este momento. Pero muy pocas veces somos conscientes de lo que eso significa. ¿Lo hacemos? Porque lo aprendimos. Lo hacemos porque somos también conscientes en términos superficiales de que Dios es el proveedor, pero cuando pensamos en este hecho, quizás allí es donde nos falta una meditación más profunda. ¿Qué significa que el Señor sea el proveedor de su pueblo? Significa que no dependemos de las circunstancias. Es decir, cuando la economía del país viene mal, cuando las situaciones que están sucediendo empiezan a destruir los sistemas económicos y empezamos a tener falta en términos de trabajo y todo ese tipo de cosas, significa que el creyente puede levantar la vista un poco más alto y ver más allá de las circunstancias y saber que ese Dios proveerá para él también. Esto es lo que nos da tranquilidad. No pasividad. Ojo con eso. No significa que vamos a esperar que el Señor mágicamente nos traiga comida del cielo. Eso lo hizo solamente en el desierto con el maná.
sino significa que dependemos de Él. Salimos a buscar trabajo, nos esforzamos por encontrar algo para llevar sustento a nuestra familia. Eso es todo parte de nuestra responsabilidad. Pero nuestra dependencia final es del Señor. Porque Él es el proveedor. Y nosotros podemos decir, ¿cierto?, en nuestra propia experiencia, ¿ha provisto? Por supuesto que sí. Y entonces, ¿está proveyendo hoy? Claro que sí. ¿Proveerá mañana? Por supuesto. Eso es lo que hizo el Señor con los israelitas. Siempre, durante todo el tiempo. Y esto es lo que estamos viendo aquí con los que volvieron del cautiverio. Debido a la estación del año en que la congregación había llegado a Canaán, la primera fiesta que pudieron celebrar nuevamente, de acuerdo con la ley, fue la fiesta de los tabernáculos. Al mismo tiempo, sin embargo, podemos ver allí una providencia especial de Dios que fue a la vez hermosa y significativa para la congregación. Las cabañas adornadas con follaje y frutos habían representado anteriormente tanto la ayuda de gracia en los tiempos del desierto como también las bendiciones de gracia de la cosecha en el presente. Correspondiendo con esto, las cabañas ahora ganaron por sí mismas una referencia, por un lado, a la exhibición de la gracia durante el nuevo y prolongado desierto o el tiempo del exilio que había entrado con tanta tristeza en la historia de Israel. Es decir, ellos no solo podían mirar al pasado y decir, Dios proveyó a nuestro pueblo, sino que podían mirar al pasado cercano, es decir, cuando estuvieron 70 años en el desierto, o sea, en el exilio, quiero decir, en el cautiverio, y podían decir, Dios proveyó también en ese tiempo. Aunque estaban en una circunstancia distinta, en un país pagano, no obstante, Dios proveyó también para ellos en ese lugar. De hecho, eso fue lo que tendrían que haber celebrado de una forma más directa. Por así decirlo, a las cabañas de protección y desafío que se habían levantado para el pueblo, por la gracia del Señor, incluso en el mundo pagano, ellos debían ser agradecidos y por eso debían celebrar la fiesta de los tabernáculos. De esa manera expresarían el agradecimiento que debían al Señor por estas bendiciones de una manera especial, viva y gozosa. De ahí que la celebración de la fiesta para estos retornados les llevó a poner su mirada en la fidelidad de Dios, que nunca los había abandonado aún en los tiempos más oscuros de su historia. Hermanos, también nosotros podemos dar fe de eso. También podemos dar fe de eso. Y de hecho hay una promesa de Dios que Él nunca faltará para con sus hijos. Dios es nuestro proveedor. ¿Pero por qué provee? Simplemente por su fidelidad, porque Él se comprometió a sostener a su pueblo. Cuando celebramos también nosotros la fidelidad de Dios en la provisión de todas nuestras necesidades como pueblo del Señor, hacemos memoria de todos sus buenos dones y buenas dádivas. ¿Se acuerdan que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces? Nosotros hacemos memoria de eso todo el tiempo y entendemos que es debido a su pura gracia y en cumplimiento a sus promesas. Nos deleitamos en que ha sido fiel para con su pacto escrito y sellado con la sangre de su propio Hijo, que es el nuevo pacto. Dios ha sido nuestro proveedor. Celebramos su fidelidad. Si tenemos el fruto de su bondad en la provisión, es apropiado que Él tenga el fruto de nuestra adoración. Es consecuente eso, es un hecho de la causa. ¿Cómo podemos reaccionar ante la provisión bondadosa de Dios? Celebrando a Dios, exaltando a Dios, hablando de Él y de su gran amor para con su pueblo. La menor bondad de Dios debe inflamar nuestras almas con un amable sentimiento de gratitud y adoración. Todo proviene de esta fuente común, su bondad. Su bondad resplandece en todo. Su bondad muestra su fidelidad. Tercero, la fidelidad de Dios en la preservación. Como está escrito, vamos otra vez al versículo 43 de Levítico y leemos: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Esta fiesta apuntaría a recordar siempre que Dios había sido fiel
en los 40 años que Dios los preservó en su peregrinaje en el desierto. No solo les dio la libertad por medio de la redención, no solo los sostuvo también materialmente por medio de la provisión, sino que también Dios los preservó en medio del desierto. La generación incrédula quedó esparcida en el desierto, pero la generación de 20 años abajo que salió de Egipto, entraron y tomaron posesión de la tierra prometida. En el proceso, Dios los preservó. Hermanos, nosotros también hemos sido objeto de esa preservación. De hecho, el hecho que ustedes estén aquí significa que Dios los ha preservado. El hecho de que nosotros llevemos, 10, 20, 30, 40 años, 50 años los más ancianos en la fe, es porque Dios nos ha preservado. Nosotros decimos, no, pero es debido a nuestra fe, a mi fe. No, es debido a que Dios no nos ha soltado de su mano. Es debido al hecho de que Dios derrama su misericordia todos los días, como pudo ver y observar en una Jerusalén destruida, Jeremías, ahí en Lamentaciones. Por la fidelidad de Dios, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Dios preserva. Dios preservó a su pueblo. Dios nos preserva a nosotros. Esta fiesta para los judíos era un memorial de su vida en el desierto, recordando a su pueblo que su condición era algo interesante, la de extranjeros y peregrinos. Ellos no pertenecían a Egipto. Ellos no pertenecían al desierto. Ellos pertenecían a la tierra prometida. Y en el proceso Dios los iba a preservar. ¿Y pueden pensar en una razón fundamental por la cual los preservó? Para que a través de ese pueblo viniera la simiente santa. En tu simiente, le dijo Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel no sucumbió en esa esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel no sucumbió en el desierto. El pueblo de Israel fue trasladado a la tierra prometida y en la tierra prometida, aunque fue disciplinado, no sucumbió hasta que vino la simiente santa. Hermanos, el Señor tiene un plan precioso y tiene un plan también para decirnos y asegurarnos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí hay un desde hasta, ¿lo notan? Desde que el Señor comenzó la buena obra, desde el momento en que nos redimió, desde el momento en que nos sacó de la esclavitud, hasta el momento en que nos introducirá en la gloria, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Eso es preservación. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido tentados con diferentes cosas? Y eso lo reconocemos. Fue el Señor Jesucristo, fue expuesto a tentación por Satanás. Y nosotros, mucho más. El Señor no sucumbió en absoluto, nosotros sucumbimos a veces. Pero aún a pesar de eso, el Señor nos preserva. El Señor nos vuelve otra vez y nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor nos vuelve al redil una y otra vez, aunque nosotros como ovejas porfiadas queremos salir a veces. El Señor nos vuelve al redil. El Señor nos preserva con elementos sustanciales que Él nos dejó, con armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nos preserva por la guía infalible de su palabra. Nos preserva por la guía infalible que a través de su palabra el Espíritu Santo nos da. Nos preserva a través de la oración con la cual nos comunicamos con Él y Él nos sostiene por medio de aquello. El Señor nos ha preservado de una manera preciosa. Podemos exaltar su nombre y decir gracias, Señor, porque esta preservación es por tu fidelidad nada más. Hermanos, Él mira a sus hijos con compasión y no va a permitir que nosotros volvamos a Egipto. Nunca, nunca. Sino que entremos a la Canaán celestial. Y esto es lo cuarto. La fidelidad de Dios en la consumación. Como está escrito, dice, volvemos a Levítico 23:43 y la última parte dice, yo, Jehová, vuestro Dios.
Yo, Jehová, vuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Nos compró con un precio altísimo. Nos preservó. Nos provee. Y finalmente nos introducirá en su gloria. Yo quiero que vayamos, por favor, hermanos, a Zacarías. Es uno de los profetas menores, casi al último del Antiguo Testamento está. Y en el último capítulo de Zacarías, Dios inspiró a este profeta para que pudiese anticipar lo que venía más adelante, todavía, que para nosotros todavía es más adelante, y que tiene que ver con el reino del Mesías. Yo quiero leer algunos versículos para que veamos el contexto, los primeros versículos. Y de luego pasamos al versículo 16. He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como él peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Haciendo un valle muy grande, la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿De dónde ascendió Jesucristo a la gloria? Del monte de los olivos. ¿De dónde volverá Jesucristo de su gloria? Al monte de los olivos. ¿De qué está hablando aquí? De la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino mesiánico. Ahora, notemos qué va a pasar. Versículo 16. Y todos los que sobrevivieran de las naciones, y ahí está hablando de los no judíos, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar, ¿qué cosa? La fiesta de los tabernáculos. O sea, hay una fiesta que todavía es futura. La mayor fiesta, la más gloriosa, donde estaremos allí en relación con el pecado, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que tiene un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Al que viene en un caballo blanco y en su espada, de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Aquel que viene a juzgar a las naciones con vara de hierro, pero aquel que viene entonces a dar verdadera libertad a los cautivos, que todavía tenemos algo de remanente de pecado en nuestro corazón, pero el Señor nos limpiará completamente para que celebremos este maravilloso día. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Él consumará absolutamente su plan que comenzó. Maravilloso es el hecho de saber que el Mesías, el Señor Jesucristo, que tanto Israel como nosotros, los gentiles que hayamos sido salvados al creer en Jesús y injertados en su pueblo, como dice el apóstol Pablo en Romanos, subiremos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta misma fiesta que apunta al pasado es la misma que apunta también al futuro. Todo se trata del Señor. Todo se trata de su reino, de su grandeza, de su gloria. ¿Cuál es el propósito que dice allí? Para adorar al Rey Jehová de los ejércitos. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos cuando celebramos entonces estos hechos constitutivos de la historia, pero que también a nosotros nos golpean profundamente y nos dicen, tú también eres pueblo de Dios. Y como tal debes celebrar al Rey todos los días de nuestra vida. Hermanos, el Señor ha sido maravilloso con nosotros. No tenía por qué redimirnos, nos redimió. No tenía por qué proveernos, nos proveyó. No tiene por qué protegernos y mantenernos, ¿cierto? Y lo hace. No tiene por qué llevarnos a su gloria, pero lo hará. ¿Sobre qué base? Sobre la base de su fidelidad. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo que prometió es el mismo que ha cumplido y es el mismo que cumplirá todas sus promesas. A Él sea la gloria. Padre, muchas gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos, pertenecer a tu pueblo.
Es una bendición tan grande, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo. Recibe la exaltación de los labios de aquellos que redimiste con tu sangre preciosa. Y prepáranos, Señor, para ese momento glorioso donde subiremos a Jerusalén para adorar al Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo, nuestro bendito Redentor, proveedor, preservador y consumador. Gracias, Señor. Alabamos tu bendito nombre. Bendice a tu iglesia, que aunque imperfecta, nos sostiene un Dios perfecto como tú. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.